internacionalista, profesor universitario y consultor con amplios conocimientos en el mundo cripto. Así que bueno, con esta presentación, Luis, el escenario es tuyo y no podemos esperar a escucharte. Bueno, en primer lugar, agradecido con el equipo de Unit Caracas, que ha trabajado con bastante tesón para organizar este foro y integrar a muchísimas personas competentes en estas áreas y sobre todo en áreas difíciles, en tiempos también un poco turbulentos, pero de seguro el mejor de los talentos y el mejor, obviamente, de las competencias que tenemos aquí en este país. Mi presentación la desglosé de esta manera. Obviamente, no puedo evitar tomar en cuenta ciertos datos o ciertas incidencias, ¿no?, del panorama macroeconómico global y sobre todo financiero y cómo afecta esto a las criptomonedas o al ecosistema blockchain. Y quisiera obviamente no enfocarme en esos puntos negativos, sino también dar un poco el vistazo de qué es lo mejor que podemos sacar de toda esta situación, ¿no? Entonces tenemos en mi presentación, en primer lugar, empezando con la era de la inflación, el contexto macroeconómico, cómo encaja la disrupción de Bitcoin dentro de este contexto macroeconómico y la transformación del Internet. Víctor de verdad dijo algo increíble, que es darle las herramientas a los locales y creer en el poder de la descentralización para beneficiar, en este caso, al mayor número de personas posibles. Y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Porque lo que estamos viendo en el mundo es un fallo de la centralización al tratar de planificar, corregir y controlar la economía, en cuyo caso la mayoría de las personas quieren algo que realmente sea descentralizado y sobre todo beneficioso para todos. Y por ende comenzamos con el tema que siempre ahora pues en la literatura financiera ha sido realmente como una panacea, ¿no? Que estamos hablando de la era de la inflación. Y es que se nos ha vendido como que la inflación es buena, digamos, a un target, a un objetivo del 2%, pero siempre también se nos ha dicho que es transitoria. Ahora, todo es imposible debido a que el sistema monetario o el sistema financiero se trata de monetizar deuda. Es decir, es dinero creado en base a la deuda. Entonces, por definición, la deuda no puede ser más cara a largo plazo, tiene que ser más barata y por ello se hace la inflación. Muchos de ustedes quizás han escuchado que Venezuela es el único país del mundo donde el dólar se devalúa. Pues déjenme mostrarles esta gráfica que es del Financial Times, y demarcado en azul están los países que están sufriendo inflación por encima del 10%. La media global ronda y sobre todo excede el 5, el 6, el 7%, obviamente ubicando la energía como el mayor componente de la inflación, ¿no? Les invito también a revisar el Global Tracker de Financial Times para ver en qué puesto se encuentra el país que quieran estudiar. Lo gracioso de esto es que, claro, decimos que la inflación es culpa de varios factores. Decimos que hay cuellos de botellas en las cadenas de suministro. Decimos también que está el conflicto con Ucrania, la guerra en Ucrania. Todo eso ha contribuido a la inflación, pero nadie quiere hablar realmente con sinceridad lo que realmente está ocurriendo. Aquí les tengo un artículo de CNBC hace un año. ¿Por qué imprimir trillones de dólares, o sea, billones en el caso de nosotros, puede que no cause inflación? Y esto es algo increíblemente ingenuo, porque realmente la inflación es un fenómeno monetario. Y el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios en realidad es una consecuencia de esta inflación. Ahora, desde el punto de vista académico, siempre decimos que es el aumento generalizado de los bienes y servicios, pero no decimos cuál es la causa. Decimos que, bueno, sí, eso es que pasó, es una consecuencia, pero no decimos cuál es la causa. Y aquí tienen un meme simpático que decía, está el abuelo hablando con su nieto. Cuando yo tenía tu edad, iba con $1 a la tienda y regresaba con un montón de cosas. Sí, abuelo, pero ahora hay cámaras. Es ilustrativo de cómo en realidad la inflación en realidad lo que hace es disminuir el poder adquisitivo en el desincentivar el ahorro y obviamente fundamentar
los movimientos monetarios hacia incrementando su velocidad de intercambio. Y todo esto viene por la ruptura del patrón oro, de cuando pasamos del patrón oro al patrón fiat, que en 1971 Richard Nixon, con el famoso o el evento financiero conocido como el Nixon Shock, básicamente lo que hizo fue romper la paridad que existía con el oro, fijada en $35, luego lo fijó en 38, luego en 42, hasta que finalmente lo rompe. Todo esto le permite a los gobiernos financiar sus déficits. Y cuando financiamos los déficits, lo que hacemos es monetizar la deuda. Y eso es lo que realmente conocemos nosotros como dinero, que en realidad el dinero está respaldado por deuda. Entonces, como es un sistema monetario basado en la deuda, solo está respaldado por la deuda. No está respaldado por, digamos, oro o algún tipo de reserva que pueda respaldar esto. Entonces, fíjense que acá, en esta parte, tenemos 1971 y cómo se ha incrementado la deuda nacional de los Estados Unidos hasta el 2020. En este momento estamos por el orden de los 30 billones de dólares, 30 trillones de dólares. Y esto que ven acá es la carta de cómo, la gráfica de cómo se han valorizado todas las monedas fiat o todas las monedas que llamamos del patrón fiat con respecto al oro. Entonces aquí tenemos el primer fenómeno que llamamos flexibilización cuantitativa, que es justamente, bueno, ha habido varias flexibilizaciones cuantitativas, alrededor de 4 hasta que dijeron que iba a ser infinito, y esto ocurrió en el 2020 con el estallido de la crisis de la pandemia. Cuando tenemos la pandemia, cuando tenemos el COVID, pues la economía se estrangula porque tenemos que cerrar las fábricas, tenemos que protegernos de alguna manera, la economía sufre y obviamente tenemos una corrección generalizada en los mercados. Entonces, para eso, el gobierno, para incentivar o para estimular la economía, inyectó cantidades enormes, en órdenes de trillones de dólares, para, de alguna manera, estimular el crecimiento económico, reestimular el crecimiento económico. Y es más o menos la metáfora de el helicóptero del dinero de Milton Friedman, que es basada en la suposición de qué pasaría si un helicóptero viene y lanza el dinero en la calle. Y eso fue justamente lo que ocurrió, que se iba a inflar, o sea, la consecuencia inmediata iba a ser la inflación. Y este meme recuerda a esos tiempos del coronavirus en donde Money Printer Go Burr, es por justamente toda esta inyección desmesurada de liquidez al sistema financiero. Y claro, este debate sigue en boga porque de alguna manera el gobierno, da la casualidad que el gobierno dice que no es el causante de la inflación, que son los corporate, o sea, los grandes oligarcas, así como Elon Musk. Dice, Elon Musk recientemente dice, la razón de la inflación es que el gobierno ha imprimido sillones con Z de dólares. Si existe un incremento masivo de dólares y los déficits no importaran, ¿por qué no hacemos los déficits 100 veces más grandes? Y esto de acá es una curva ajustada de la demanda de la oferta y la demanda del dinero. Si nosotros, vean acá, si nosotros, ya va, ok. Si nosotros agarramos acá y decimos vamos a duplicar la sala monetaria, quiere decir que nosotros vamos a devaluar la cantidad, el valor del dinero ajustada a esta nueva cantidad. Esto es fundamental para entender todas las políticas monetarias que vienen de esto, porque de aquí es que justamente se inspira la política monetaria de Bitcoin y de aquí es que justamente se tienen que inspirar las políticas monetarias para este tipo de token. Tiene que ver con la elasticidad de la oferta monetaria y es un componente básico para entender el valor del circulante, más que el valor de las personas que están participando. Aquí tienen un gráfico de cifras inflacionarias. Fíjense que en 1971, o sea, a partir de 1971 es que realmente vemos el grueso de crisis hiperinflacionaria, porque claro, los gobiernos exportan o importan más bien el modelo de no estamos anclados al patrón oro, quiere decir que podemos emitir deuda a mansalva y financiar nuestros déficits cuando nadie esté dispuesto a comprarnos la deuda. Entonces nosotros mismos compramos la deuda, lo que dice es lo que se define como repúblicas bananeras, dícese de los países que compran su propia deuda. Y aquí, en este punto de acá, estamos nosotros. Venezuela con la inflación quizás la más agresiva que ha tenido el mundo, justamente porque fue una inflación que también tuvo la impresión de dinero
Pero recordemos que técnicamente la impresión de dinero no es que realmente se imprimen los papeles. En realidad que se monetiza la deuda a través de compras a larga escala de la banca central. Esto quiere decir que nosotros teníamos un sistema digital que además monetizaba deuda, compraba activos a larga escala en la economía, y eso obviamente hacía que todos los precios de los bienes y los servicios se expandiera, justamente porque la base monetaria se le dio, rienda libre. Ahora, seguido de esto, obviamente, como en el mundo estamos viviendo un periodo de inflación, todos los países están tratando de alguna manera revertir todo el efecto de la flexibilización cuantitativa y dirigirlo hacia el endurecimiento cuantitativo. Y el endurecimiento cuantitativo es justamente que las tasas de interés superen las tasas de inflación para que la economía de alguna manera se vea incentivada a ahorrar en vez de gastar. Ahora, fíjense que desde 1982 no hemos tenido tasas altas, más bien siempre en declive. Y cada vez que suben las tasas de interés, existe una crisis. En este caso, tenemos en 1982, nosotros en Venezuela lo conocemos como el Viernes Negro, 1983. Cuando suben las tasas de interés, los capitales venezolanos se retiran de Venezuela y se van para Estados Unidos buscando mejores tasas de interés. Ahora, mejores rendimientos. Ahora, la cuestión es que cada vez que se suben las tasas de interés, encarecemos el costo de la deuda, que per se no es mal. El problema es que si la economía está muy apalancada o muy acostumbrada, como está ahora, a tasas de interés pero por el valor de cero, quiere decir que la economía está de alguna manera adicta o de alguna manera está acostumbrada a los estímulos fáciles y al dinero fácil. Eventualmente, eso es lo que estamos viendo en los mercados, correcciones generales, justamente porque el costo de la deuda es increíblemente más alto. Entonces, tienen acá una pequeña caricatura de cómo, o sea, los principales chairman de la Fed, cómo han sido como más bajas sus estaturas a medida que los intereses bajan, y la más bajita siendo Yellen, que tumbó los intereses al 0%, y ahora Jerome Powell, que es un poco más alto que ella, por lo menos una pulgada más, dice que eventualmente él tiene que estar encargado de subir las tasas de interés. Y claro, esto es justamente como la receta que conocemos, que es que para curar inflación tenemos que provocar una recesión. Y eventualmente eso es lo que parece venir. Por lo menos tenemos ya un mes en el que la economía está creciendo, la economía global se encuentra en contracción, y obviamente esto de alguna manera sí debería curar la inflación, porque jala de la demanda, es decir, de alguna manera se retira la demanda de la ecuación, haciendo obviamente que crezca el desempleo, que crezca la mendicidad, que crezca el ocio, etcétera, pero de alguna manera se resguarda el valor de la moneda. Ahora, a largo plazo sí no va a ser, porque la inflación es un proceso acumulativo. Si en este caso decidimos que el dólar va a tomar más valor, no lo creo, realmente no, porque tiene que estar encima de la inflación, y si la inflación es 8.3%, hay una herramienta que se llama la regla de Tyler, que indica que la inflación que la tasa de interés tiene que estar por lo menos en el 9%. Y fíjense que estamos en 0.75%, y ya la corrección de los mercados es increíblemente agresiva. De hecho, fíjense que Lloyd Blankfield, que es ex CEO de Goldman Sachs, dice que hay muchos riesgos de recesión. Y la verdad es que sí, ya estamos como un 33% de riesgo de recesión, seguido de obviamente la pérdida más larga desde la crisis del 2008. Aquí tienen el Nasdaq, el capital que se borró durante esta corrección, 7.6 trillones, sin contar la caída de ayer. Esto es el doble de la .com, y esto es también el doble del sell-off que tuvimos el COVID-19, que fue lo que trajo la flexibilización cuantitativa. Y claro, como nosotros estamos en el mundo cripto, tenemos que saber esto, porque realmente estamos correlacionados. Aquí ven, esto de acá es el índice de correlación con el Nasdaq. Y el mercado, la interés del criptomercado está increíblemente correlacionado con ello. Nosotros en este momento estamos contando con una pérdida de 1.7 a 1.8 trillones de dólares. Y dice The Economist, el colapso de cripto es parte de un colapso más grande.
o sea, de un colapso más amplio. La inflación caliente hace que los bancos centrales tengan políticas monetarias más contractivas, lo que hablaba de la política monetaria contractiva, que ha detonado o ha disparado una venta y un remate en los activos que son más riesgosos. Entonces habla del Nasdaq Tech Heavy, o sea, que son las Big Tech, o sea, las tecnologías grandes como Meta, Google, etc. Ese índice está por debajo del 30%. Es un momento de corrección, ¿no? O sea, es una corrección. Y claro, todo esto se exacerba cuando tenemos episodios como lo de Terra Luna. Y aquí vamos a hablar un poquito de tokenomics, porque justamente Terra Luna tenía como una especie de dupla, no como la dupla que tiene Axie Infinity con AXS y SLP, pero sí una dupla era interesante, por lo menos, bueno, hasta que se derrumbó. Pero sí tenía una dupla que hacía que el precio de una, es decir, de Luna, de alguna manera se ajustaba algorítmicamente para que otra moneda, en este caso Terra, tuviese un ancla a dólar, fuera lo que llamamos un stablecoin. El tema es que cuando vemos token economics, nosotros no podemos de alguna manera configurar que si A es estable y B es inestable o B es volátil, tú no puedes garantizar el ancla con algo volátil. Porque ¿qué pasa? Que lo que ocurrió fue que Luna venía cayendo y entonces eso hace que el algoritmo imprima más Luna para compensar la pérdida que hay dentro de Luna. Ahora, el tema es que si alguien, y eso fue lo que sucedió, viene y vende cantidades enormes, 85 millones de dólares, que fue la cantidad que se vendió en la primera tanda, hizo que de alguna manera Luna Terra perdiera el ancla y luego produjera más Luna para tratar de salvar ese ancla. Entonces, ¿qué pasa? Que creas un escenario que llamamos espiral de la muerte, porque a medida que imprimes más Luna y la demanda de Luna no está ahí, lo que haces es simplemente tumbar los pisos o tumbar los soportes para que tú tengas algo que conocemos como flash crash. Y aquí dice, de hecho, esto fuera gracioso si no hubiese perdido tanto dinero, pero Magnogras se llegó a tatuar Luna en su brazo. Ahora, sabrá quién, o sea, sabrá cómo se lo va a arreglar. Hay algunas ideas como Tuna, pero no son tan buenas, creo. Pero fíjense que dicen que este backdrop puso presión en Luna y las reservas de USDT. Además, esta explotó porque tenía 18% de rendimiento, es decir, era una DeFi. Ahora, el problema es que esta DeFi no era de alguna manera ajustable, es decir, eran rendimientos fijos. Cuando son rendimientos fijos es más peligroso porque la gente entra de manera masiva, que fue el crecimiento exponencial de Luna. Y el problema también es que cuando alguien va a retirar, así como los 85 millones de dólares, crea presiones de venta, despega el ancla que tiene con el dólar, imprime más Luna y crea una espiral de la muerte. Eso fue lo que sucedió con Luna. Espero que lo hayan entendido porque realmente es importante para las futuras construcciones, arquitecturas que tengan en mente, sobre todo en los proyectos, ¿no? De cómo funcionan estos mecanismos de acuñación esquema de tokens. Ahora, hablemos de la disrupción de Bitcoin, porque lo que estamos viendo, en realidad lo que vimos fue cómo los esquemas centralizados simplemente no resuelven o más bien tienen inherente inestabilidad. De hecho, todo el mundo pensaba hasta el 2020 a 2021 que no íbamos a ver nunca más un bear market, que nunca íbamos a ver una recesión, que nunca íbamos a ver inflación. Y sin embargo, tenemos todas las cartas para jugarnos una verdadera estanflación, que quiere decir que tenemos inflación y falta de crecimiento, o más bien contracción económica e inflación. Ahora, ¿qué es lo importante de Bitcoin? Es justamente lo que creo que esto es lo más importante que escribió Satoshi al momento de publicar la primera versión de Bitcoin. Y él dice que el problema de raíz con todas las monedas convencionales es que todas requieren de toda la confianza para hacerlas trabajar. La banca central debe ser creída
en este caso debe gozar de la confianza que no va a devaluar la moneda, pero la historia de las monedas fiat, es decir, de las monedas basadas en criterios legales, está full de brechas de esa confianza. Ahora, los bancos también deben ser confiados en que van a sostener nuestro dinero y esto es increíble porque realmente él sabe lo que está hablando, de que en realidad cuando uno tiene dinero en el banco, el dinero en el banco no es tu dinero. Realmente hay que leer la letra pequeña porque en realidad el dinero en el banco es un pasivo del banco hacia ti, es algo que te debe el banco, pero no necesariamente es tuyo, no necesariamente es un activo, o al menos que creas que en los activos cuentas por cobrar, pero es difícil hacerlo. Entonces, dice que los bancos sostienen nuestro dinero y lo transfieren electrónicamente, pero lo prestan en olas de burbujas crediticios con solo una fracción de reserva. Y eso es lo que justamente tiene este sistema, llamamos el sistema Fiat, que es un sistema fraccionario de reserva. Ahora, si el dinero es digital y no tienes que tener reservas sobre dígitos que no están respaldados sino por otra cosa que deuda, el sistema se vuelve más peligroso porque crea lo que llaman el problema del doble gasto. Acuérdense que los dígitos son códigos binarios y todos los códigos binarios, todo en digital, se puede duplicar. Ese es el gran problema que tiene de base de tecnología el sistema Fiat. Ahora, fíjense que esto se repitió. Esto que lo escribió él el 11 de febrero del 2009, esto se repitió en el 2020. Y de hecho, en 2020 se le prestó dinero a la economía y creamos una inmensa burbuja de tecnología, de grandes. Algunos decían que era Theranos, algunos decían que era Peloton, algunos decían que habían empresas que iban a soplasar a Apple, algunos decían que Netflix iba a valer $1,000 como Tesla, algunos decían que Tesla iba a valer $2,000 y realmente estamos justamente en el escenario contrario. Entonces, claro, dice, tenemos que creer con nuestra privacidad y esto es fundamental para entender los cimientos de la web 2.0 y obviamente creyendo que ellos nos van a proteger de ladrones de identidad que nos drenen las cuentas. Son costos masivos, o sea, están llenos de costos masivos que hacen los micropagos imposibles. Es justamente lo que decía Víctor. Las ineficiencias del sistema Fiat, como es tan costoso desde el punto de vista estructural, no es posible. No, disculpen, creo que tengo algo en el internet aquí. Ok. Dice que los costos para correr toda esta infraestructura hacen imposibles los micropagos. Ahora, lo que sí los micropagos son este tipo de tecnologías descentralizadas, donde los costos están suficientemente distribuidos por la red, o sea, los absorbe la red, dando ciertos incentivos y obviamente haciéndola sostenible desde el punto de vista económico. Claro, no puedo enfatizar el hecho de que realmente Bitcoin no es que está separado del sistema económico, del sistema macroeconómico. De hecho, este meme, me recuerda un amigo que siempre dice que no, que ya vamos a tener que desajustarnos o desacoplarnos del mercado de valores. Y yo le digo, mira, no, es que en realidad sí, o sea, hay una correlación increíblemente alta que en lo personal no me parece tan malo. Ahora, los rendimientos son muy diferentes y eso es lo que justamente deberíamos enfocarnos. No en desacoplarnos de las realidades económicas o por lo menos de las políticas monetarias, porque para eso fue creado Bitcoin, justamente para ser como una especie de judo financiero hacia el sistema que imprime deuda ad infinitum, ¿no? Explicar también de que hay limitaciones para esta tecnología expuestas obviamente por el trilema de la blockchain, que obviamente estamos hablando de escalabilidad, seguridad y descentralización. El trilema quiere decir que es que solo puedes tener dos de tres, no las tres al mismo tiempo. Es decir, que es imposible. En el caso de Bitcoin está descentralización y seguridad, pero sin escalabilidad. Y en el caso de Ethereum, es que justamente no, o sea, trata de hacer una computadora virtual, no un sistema de pagos. Realmente podemos sacrificar un poco de la descentralización para favorecer la escalabilidad. Y eso es lo que justamente crea la web 3.0, por lo menos hacia donde quiere ir el Internet. Entonces, claro, pasamos por estas etapas en donde la web 1.0, o sea, de hecho lo ven acá en la gráfica, web 1.0, Netscape, AOL, etcétera,
y luego pasando obviamente por la web 2.0 integrada por Facebook, Uber, Instagram, etcétera, y la web 3.0 con inicio en Bitcoin, Ethereum y otros tipos de plataformas para desarrollar lo que llamamos aplicaciones descentralizadas. Entonces, la web 1.0 es fácil de entender, era una web que era estática, el usuario en realidad era un consumidor y no podía compartir o subir contenidos dentro de la red. Y sobre ella obviamente se instala lo que llamamos la web 2.0. Entonces, es la era... ya va. Sí. Oh. Okay, es la era justamente de estos productos que llamamos que son gratis, pero que obviamente es un trueque, porque realmente lo que intercambiamos es la privacidad por la conveniencia de usar estas aplicaciones. Pues usando estas aplicaciones nosotros proveemos información a un servicio o una base de datos que obviamente va a recolectar nuestra información y después se la va a inyectar a las empresas o a los proveedores de publicidad. Entonces, claro, este modelo se llama agregar y publicitar. Es el modelo de la web 2.0 y es así como hace dinero estas plataformas como Google a través de la información. El problema con esto es que crea también una especie de economía de vigilancia en la que la información obviamente es, los usuarios están cosechados por la información por el beneficio que tienen en inyectarles publicidad. Ahora, fíjense esto fue un leak, por así decirlo. Mark Zuckerberg, o sea, Business Insider, agarró una conversación de Zuckerberg con una persona en Harvard y dice, bueno, mira, yo te puedo dar cualquier información de cualquier persona en Harvard, solo pregunta. Tengo 4.000 correos, imágenes, direcciones y SNS. Y esta persona dice, wow, o sea, ¿cómo haces para gerenciar eso? Las personas me lo dan, no sé por qué, ellas me creen, entre comillas, idiotas. O sea, eso literalmente es la web 2.0. O sea, obviamente tiene muchísimas ventajas, pero eso es básicamente una píldora lo que es la web 2.0. Es creer que alguien te quiere dar algo gratis. Y terminamos con la web 3.0, que es que justamente por este problema de que no podemos de alguna manera generar valor, porque obviamente todo el valor lo están generando las compañías y las compañías o las Big Tech, en realidad lo que están haciendo es basándose en nuestro contenido para crear sus plataformas. Entonces, claro, la web 3.0 se erige como va a permitir que el usuario de alguna manera pueda interactuar con sus datos, valor y con otras contrapartes a través del sustrato de redes P2P sin la necesidad de terceros. El resultado va a ser un tejido informático componible centrado en el ser humano que preserva la privacidad para la próxima ola de la web. Entonces, claro, no sé, algunos de ustedes han interactuado con Web 3.0, conocemos que la aplicación como clave en esto es MetaMask, porque es un libro de registros activos descentralizados y tokenizables. Entonces, ese es el inicio. Claro, como les digo, esto todavía no es una realidad, esto está en la teoría, pero lo importante es que está la idea de sembrar y crear aplicaciones que de alguna manera puedan ser puente para transferir el valor y obviamente ese valor a través de, y esparcir ese valor a través de lo que llamamos aplicaciones descentralizadas. Entonces aquí tenemos por lo menos exchanges descentralizados como PancakeSwap, transmisoras de video o streaming, servicios de streaming como Odyssey, marketplace como OpenSea. Y obviamente un servicio también como una especie de nube que es IPFS, que es donde justamente se guardan los NFTs. O sea, los NFTs no se pueden acuñar en la blockchain, las imágenes van en el IPFS y los hiperlinks van en la blockchain. Entonces, todo esto permite todo un esquema nuevo de seguridad y obviamente de valor dentro del Internet. Entonces, como yo lo veo, y para concluir definitivamente, es que si lo ven desde la web 1.0 a la web 3.0, siempre hemos tenido aplicaciones base, ¿no? Y estas aplicaciones, en primer lugar, en la web 1.0 fue en el correo electrónico y en la web 2.0 fue también aplicaciones como redes sociales, pero basadas en el correo electrónico. Igualmente, para esta hora del Internet, de verdad no creo que es que vayamos a desechar la web 2.0, sino que también lo vamos a incorporar como una capa de la web 2.0 encima
donde obviamente podamos interactuar con otras aplicaciones y otras recompensas y otro mecanismo de repente económico que tenga que ver más con la idea de distribuir, validar y verificar. Y bueno,